sus Biblias en el Evangelio de Juan, cuando tuvimos la lectura devocional en el capítulo 12, Juan capítulo 12, los versos del 12 al 16. Juan capítulo 12, del 12 al 16, dice la palabra: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asno. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Aquí encontramos la proclamación, el anuncio del rey. Como dice la palabra, tu rey viene. Jesús es el rey que vino a morir. Padre, en esta hora te pido que tú bendigas esta palabra, que la tomes, Señor, y que sea poderosa para aquellos que no te conocen, y de manera especial úsanos a exponerla. En el nombre de Jesús, amén. Ciertamente Jesús es rey, y en aquella ocasión fue el rey que vino a morir. La venida de Jesucristo tenía dos etapas. La primera, vino él como siervo. Dice la palabra en Filipenses capítulo 2, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice la palabra que se humilló hasta lo sumo, se hizo hombre y murió en nuestro lugar. Vino como siervo, después vendría como rey. Nosotros le esperamos como rey triunfante, victorioso. Ellos estaban clamando a un rey que no era el rey que había venido. Ellos esperaban un rey victorioso, triunfante. No entendían de un rey que viniera a esta tierra a morir de la forma como murió el Hijo de Dios. Eso no estaba dentro de los planes de los judíos. Sin embargo, ese era el plan de Dios. A lo largo de la historia, la humanidad había registrado ejemplos de muchos que se habían levantado diciendo ser reyes, falsos mesías, cada uno esperando ser reconocido como el Mesías esperado por el pueblo judío. Libertadores autoproclamados. Algunos simplemente se engañaban a sí mismos, mientras que otros tenían la perversa intención de aprovecharse de los demás. Algunos buscaban prestigio personal, otros rescatar al pueblo de la opresión, algunos defendían la violencia, algunos profesaban ser libertadores políticos, otros reformadores religiosos. Pero aunque sus métodos, motivos y afirmaciones podían variar, tenían algo en común. Todos eran ramificaciones satánicas del verdadero Mesías, Jesús de Nazaret. Tengo algunos ejemplos tomados de la misma historia. Por ejemplo, en el año 44, Teudas, no el mismo que se menciona en Hechos capítulo 5, verso 36, prometió a sus oyentes que dividiría el río Jordán. Pero antes de que lo intentara, las tropas romanas atacaron y masacraron a muchos de sus seguidores. Quedó borrado Teudas. El egipcio con que confundieron a Pablo, que aparece registrado en el libro de Hechos en el capítulo 21, verso 38, se ufanaba de que ordenaría a los muros de Jerusalén que cayeran. Pero al igual que Teudas, los soldados romanos acabaron con los planes de este egipcio. Aunque logró escapar de aquellos que le atacaron, cientos de sus seguidores fueron capturados y masacrados. En el siglo II, un hombre llamado Simón Bar Kokhba, esto significa hijo de una estrella, a quien el líder, el rabí líder de su tiempo, identificó como Mesías,
llegó a liderar una resurrección contra Roma. Logra conquistar 3 años más tarde Jerusalén. Se proclama rey y Mesías. Cuando los romanos aplastan su rebelión y retoman Jerusalén, lo masacran a él y a 600.000 seguidores. En el siglo V, en la isla de Creta, un falso Mesías prometió dividir el mar Mediterráneo en 2 para que sus seguidores pudieran caminar hasta Palestina por tierra seca. Pero el mar no quiso dividirse y algunos de sus seguidores se ahogaron. En el siglo XVII, un hombre llamado Sabbatai Zevi se autoproclamó rey de los reyes de la tierra y logró atraer tras sí una gran cantidad de seguidores entre los judíos de Europa occidental. Zevi se convirtió después al Islam y a la larga lo ejecutaron. No nos debemos sorprender de que la historia tenga tantos ejemplos, faltan muchísimos más. El Señor Jesucristo advirtió en Mateo capítulo 24, cuando Él dijo que se levantarían falsos cristos y falsos profetas. Y llegó a decir, engañarían a muchos, ¿verdad? Esto va a culminar con una figura que la Biblia habla, llamada el anticristo, el falso Mesías engañador, el último, que va a conocer la humanidad. Alguien que con toda probabilidad ya está viviendo en el escenario humano. Alguien que muy pronto se ha de manifestar. Claro, para que esto se produzca, la iglesia antes tendrá que ser arrebatada. Pero la historia lo confirma. Hay hombres que han querido mostrarse ante el mundo como Mesías, falsos Mesías, que ninguno ha podido llenar el espacio que corresponde al verdadero Mesías. Porque solo uno en esta tierra pudo presentar las credenciales de ser el verdadero Mesías. ¿Saben de quién les estoy hablando? Del Señor Jesucristo. Las palabras que pronunció son únicas. Las encontramos en los evangelios. Sus enseñanzas están registradas en las epístolas. Su huella se ve a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, es el centro y el corazón de la Biblia. No solo habla de Él el Nuevo Testamento, habla de Él el Antiguo Testamento. De hecho, Él, el ángel de Jehová, vino a manifestar a Dios el Padre. Ahí está el rastro de Jesús a lo largo de toda la Biblia. El Hijo de Dios. Luego en el Nuevo Testamento, Dios, Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se hace hombre y vivió entre nosotros. Las palabras que pronunció, los milagros que realizó, las profecías que cumplió, todo eso probó que Él realmente era quien dijo que era. Cumplió profecías del Antiguo Testamento que hablaban sobre el Mesías, las más notables: su nacimiento virginal, su muerte en sacrificio, en una muerte de cruz, aún antes que se conociera la crucifixión, y también su gloriosa resurrección. En esta porción encontramos la entrada del Rey a Jerusalén. Con la entrada de Cristo en Jerusalén comenzarían a desatarse una serie de eventos que culminarían con su gloriosa resurrección. Aquel Rey vino a morir. Y vino a morir por ti y por mí. Él vino para darnos la posibilidad de esperanza, de poder vivir una vida diferente, de poder vivir una vida llena de gozo en un mundo triste y afectado por el pecado, en un mundo que no puede ofrecer esperanza, en un mundo que solo se revuelve una y otra vez en el lodazal del pecado, en un mundo que va en una carrera desenfrenada a la perdición. Pero Él, el Hijo de Dios, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino por nosotros, motivado por amor. No había nada, ni hay nada en nosotros que hubiese hecho a Dios moverse, manifestando gracia y misericordia para con los pecadores. Me gustaría rápidamente meditar en 3 ideas relacionadas con este evento extraordinario de la entrada de Jesús en Jerusalén.
ella se produjo en el momento apropiado. Segundo, con la multitud apasionada. Tercero, de la manera predicha y en último lugar, son cuatro, ante la perplejidad de sus hombres. Me gustaría que me acompañen rápidamente meditando en estas ideas. La entrada de Jesús en Jerusalén fue en el momento apropiado. Dice la palabra en Juan capítulo 12, verso 12, el siguiente día. La mañana del lunes, el día después de la cena de Jesús en Betania. Las condiciones estaban creadas. Jesús vino en el momento acordado. Porque aquí no estamos presenciando una serie de acontecimientos que se están produciendo al azar, sino una serie de acontecimientos que forman parte del plan soberano de Dios. Los enemigos tenían su propósito. Sin importar sus deseos, el Señor moriría en el momento preordenado por Dios en el plan eterno. Él dice la Biblia en Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Hay muchos pasajes de la Biblia que nos hablan de que todo había sido el resultado del propósito de Dios. Por ejemplo, otro está en Hechos, en el capítulo 2, verso 23. Hechos 2, 23, donde podemos leer las siguientes palabras. Dice la Biblia, a Jesús, ya nos había dicho que nadie le quitó la vida, Él la puso por su propia voluntad. A Jesús, dice la palabra, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por mano de inicuos, crucificándole. Aquella gente estaba obrando según su corazón perverso. Estaban llevando adelante lo que ellos consideraban sus planes. Estaban dando riendas sueltas a sus inclinaciones. Pero Dios estaba llevando adelante a su vez su plan soberano. El Hijo debía venir y morir por la humanidad pecadora. Dios tenía un tiempo. Jesús esperó ese momento. Varios pasajes de la Biblia nos cuentan momentos en que intentaron quitarle la vida a Jesús. Por ejemplo, cuando los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Dice la palabra, sabiendo esto Jesús se apartó de allí. ¿Verdad? Las personas de Nazaret, su pueblo, quisieron buscarle, echarlo por un precipicio. Pero dice la palabra en Lucas 4:30 que Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. En otra ocasión dice que tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Jesús estaba esperando el momento de Dios. Él entró en Jerusalén en el momento apropiado. En segundo lugar, dice la palabra que había una multitud apasionada. Ahí en el versículo 12 de Juan capítulo 12, la segunda parte, dice la palabra, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Y luego dice el 13, y tomando ramas de palmera salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Cuando salió de Betania iba acompañado por la gran multitud de judíos. Lo dice el verso 9 del capítulo 12. Habían venido a verlo a él y a Lázaro, según el versículo 17. Pronto se les uniría otro de las grandes multitudes de peregrinos que habían venido a Jerusalén para la fiesta. ¿Cuál fiesta? La Pascua. Al oír que Jesús venía a Jerusalén, salieron en desbandada de la ciudad para recibirle. Y estas dos grandes olas de personas formaron una muchedumbre masiva
que escoltaron a Jesús hasta Jerusalén. Dice la palabra que la emocionada multitud cortaba ¿qué? Ramas de las palmeras datileras que había con abundancia en los alrededores de Jerusalén. Todavía crecen en aquel lugar. Ahora quiero que entiendan que las ramas no estaban asociadas con las palmeras, o sea, las palmeras no estaban asociadas con la Pascua, más bien con la fiesta de los tabernáculos. Sin embargo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento ocurrieron algunos eventos que se llaman eventos del periodo intertestamentario, y en eso la historia registra un levantamiento judío producido por un hombre llamado Simón Macabeo, que recupera el templo de manos de los sirios, y la historia cuenta cómo entraron ellos con vítores y palmas. ¿Quién sabe si aquella gente al tomar estas palmas estaban recordando aquel evento? Estaban recordando la entrada del rey victorioso, triunfante. Iban además clamando: Hosanna, bendito en el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. ¿Saben? La palabra Hosanna era un término conocido por todos los judíos. Viene de lo que se conoce como el Halel, o sea, lo que va del Salmo 113 hasta el 118. Ellos solían cantar todos estos salmos en cadenas. Y la multitud gritaba: bendito el que viene en el nombre del Señor. Era una multitud apasionada. Pero Jesús no se dejaba llevar por mucha de esta pasión. Sabían que en los próximos días estarían gritando: crucifícale, crucifícale. Porque el ser humano es así de voluble, de cambiante. Por eso es una necedad cuando nosotros vivimos solamente para recibir el aplauso y el reconocimiento de los hombres. Porque hoy los hombres piensan de una manera y mañana de otra. Sin embargo, aunque en ocasiones Jesús no estuvo dispuesto a aceptar ningún reconocimiento, en esta ocasión sí. Porque realmente estaba anunciando, número uno, que era el verdadero rey, aun cuando no estuviera llenando las expectativas de los que le rodeaban. Y en medio de toda esa multitud, Jesús hace su entrada en Jerusalén. Lo hace de la manera predicha. Verso 14 y verso 15. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. En el momento adecuado, con la multitud apasionada, de la forma predicha. ¿Todavía usted duda de que esto está produciéndose de acuerdo al plan soberano de Dios? La manera que había sido predicha. Los evangelios sinópticos describen la forma en que Jesús se encontró el asnillo. Especialmente Mateo en el capítulo 21 lo cuenta. Los discípulos hicieron lo que Jesús le ordenó. Trajeron al pollino y trajeron también a su madre, quizás para poder mantener al pollino dócil. Sin saber en cuál de ellos iba a montar el Señor, ponen sus mantos sobre los dos. Luego Jesús dice que montaría el pollino. Lo ayudan a subirse según Lucas 19:35. Y a medida que la procesión continuaba, ahora con Jesús subido en el asnillo, comienzan a extender prendas en el camino. Y esto quiero decirles, hermanos, que era un homenaje reservado solamente para los reyes. Y expresaba la creencia de la multitud de que Él era el Rey de Israel. Como dice la palabra, montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino. Si Jesús hubiera sido el guerrero conquistador que ellos estaban esperando, no habría entrado en ese animal. Más bien lo habría hecho en un caballo, ¿verdad? En un caballo tal como aparecerá en Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Pero al escoger
el asno lo estaba haciendo en cumplimiento a la profecía de Zacarías 9:9, como el príncipe humilde, el príncipe de paz. Cuando regrese como rey victorioso, como conquistador, entonces montará el caballo blanco. Y en último lugar, Jesús hace su entrada a Jerusalén ante la perplejidad de sus hombres. Verso 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Bueno, todo estaba anunciado, todo había sido dicho por el Señor antes que se produjera. Sin embargo, ellos, cuando esto ocurrió, no entendieron realmente su significado. De haber estado usted y yo allí, habríamos actuado de la misma manera. Sin embargo, llegó un momento cuando a la mente de estos hombres vinieron de nuevo todos estos acontecimientos, recordando toda aquella cantidad de sucesos que se produjeron la última semana de vida del Señor. Y entonces habrán recordado también sus palabras y habrán dicho: Él lo dijo, Él lo habló, Él nos preparó para este momento. Sí, Él es rey, entró como rey, pero un rey que vino a morir. Ahora no quiero que pierdas de vista esta idea: vino a morir por nosotros. Eso te incluye también a ti, que probablemente muchas de estas cosas no tengan el significado que deben tener. El hecho de que a una persona le interese o no el mensaje del Evangelio no va a cambiar la buena nueva del Evangelio. Ya Dios lo hizo. Él vino a morir. No había otra manera en que el hombre pudiera reconciliarse con Dios, porque el hombre ofendió al Dios santo del universo con su pecado. La relación entre Dios y el hombre quedó quebrantada. El santo Dios podía haber acabado con el hombre, siendo santo, pero también era justo y era amor. Sin embargo, extendió una oportunidad a la humanidad. Prometió que de la simiente de la mujer vendría un Salvador. Hace unos minutos les dije que Cristo está en toda la Biblia. Ahí lo encontramos por primera vez. Ahí está la proclamación de que iba a venir. Mucha gente se pregunta: ¿cómo se salvaban las personas en el Antiguo Testamento? Déjeme decirle que tan